Esta mañana quisiera hacer una breve reseña de lo que significa el bautismo cristiano. Y empiezo diciendo que el bautismo cristiano es un acto simbólico mediante el cual una persona que ha recibido al Señor Jesucristo demuestra públicamente que es un seguidor de Él, que es un discípulo de Él. El bautismo, por lo tanto, es un símbolo exterior de algo que está ahí dentro, de una transformación que ha ocurrido interiormente. Y consiste en ser sumergido en agua para salir a continuación y manifestando de esta manera que ha muerto y resucitado con Cristo, según hemos leído en el capítulo 6 de Romanos. La palabra bautizar proviene del término griego baptizo, que significa sumergir. Esta palabra también se emplea en el oficio de, o se empleaba, quiero decir, en el oficio de teñir tela en tinta. La tela o la lana se sumergía o se bautizaba, porque se sumergía totalmente en la tinta para quedar teñida. Entendemos, por lo tanto, que el bautismo simboliza una identificación estrecha. Al bautizarse, el cristiano se sumerge visiblemente en Cristo y en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Esto quiere decir que el que se bautiza se identifica de forma visible con el Señor y con su Iglesia. El mismo Pablo, en Gálatas capítulo 2, el versículo 20, hay unas palabras que conocemos muy bien todos nosotros, casi todos nosotros, algunos las conocemos de memoria, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué palabras más profundas las del apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué bautizarse? Es la pregunta. Bueno, simple y sencillamente, porque es un mandato del Señor. Qué fácil, ¿verdad? Mandato del Señor, pero a veces es difícil de cumplir. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Los cristianos del primer siglo tomaban muy en serio este mandamiento. Lo vemos en Hechos capítulo 2, en el capítulo 8. Es más, el Señor mismo bautizaba. Lo encontramos esto en el Nuevo Testamento, como el Señor bautizaba. Juan capítulo 3, en el versículo 22, nos dice el evangelista Juan: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo con ellos y bautizaba. Por tanto, en principio de su ministerio, Jesús bautizaba. Luego, más adelante, al parecer, Jesús delegó esto en sus discípulos, como encontramos en el capítulo 4 de Juan, versículo 12. Como luego sus versículos también bautizaban. Pero ¿por qué es necesario ser creyente antes de ser bautizado? Bueno, hemos dicho que el bautismo en agua es un símbolo, una representación de lo que sucedió el día de la conversión. Cuando una persona decide entregar su vida al Señor, lo recibe en su corazón. En ese momento, la persona, entenderme, voy a decir, muere con Cristo, es sepultada con Cristo y resucita con Cristo. A eso lo podemos llamar una plena identificación con Él. El creyente o una creyente, como veremos en el día de hoy, públicamente está diciendo que murió con Cristo, que fue sepultada con Cristo y que ha resucitado con Cristo. Y no hay más condenación para ella. Romanos capítulo 8, versículo 1. No hay. La verdad que también dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Y entendiendo esto, ¿qué razón habría para bautizar a una persona que aún no se ha entregado a Cristo? Pues ninguna. Y el orden bíblico, por tanto, es, primero, creer. Luego, pues bautizarse. Hacer discípulos y bautizarles, dice Jesús en Mateo 28, versículos 18 y 19, en este mandato que Él nos dio. El bautismo no te convierte en un discípulo, sino que demuestra públicamente que ya eres un discípulo, un seguidor de Jesús. ¿Existen personas que se bautizaron y no son salvas? Sí. Personas que han sido bautizadas pero realmente no se han arrepentido de sus pecados, ni han querido que Cristo es su Señor y su Salvador. En la Biblia hubo alguien llamado Simón el Mago. Simón el Mago, en el capítulo 8, versículos del 9 al 24, encontramos todo un relato de este personaje y del encuentro que él tuvo especialmente con el apóstol Pedro. Dice que los apóstoles bautizaban e imponían las manos, recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¡Wow! Quería comprar eso. Diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Y qué le respondió al apóstol Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios obtiene un dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad. Y ya se había bautizado. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Error, otro error. Porque Pablo no le dijo eso. Perdón, Pedro no le dijo eso. Pedro no le dijo que les dijera a los apóstoles que ellos rogaran a Dios por él, sino que Pedro le dijo, arrepiéntete tú y pídele a Dios que te perdone. También hay una mención de Apolos en el capítulo 18, que por ignorancia él pues también tuvo que ser enseñado. Por aquí la Sila también por Pablo. Demas fue uno de los que andaba con Pablo, pero luego se apartó. Posiblemente, si él anduvo con Pablo durante mucho tiempo, posiblemente, decimos, sería bautizado. Pero, ¿qué es lo que dice Pablo en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 9 y 10? Procura venir pronto a verme, le dice a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Es decir, lo dejó tirado, amando este mundo, dice Pablo, especifica. Yo recuerdo en una ocasión, en una de las iglesias que he sido pastor, que estaba predicando y al terminar la predicación, ahí terminando, pues hice un llamado para aceptar a Cristo. Y un joven de la congregación invité a que se pusiera de pie, ¿no? Y este joven se puso de pie. Y yo me quedé mirando y le digo, Miguel, que estoy haciendo un llamado para aceptar a Cristo. Sí, lo sé. Yo quiero aceptar a Cristo. Era un joven que ya había sido bautizado, obviamente. Y ahora sentía que
que realmente él aceptaba a Cristo. Bueno, tengo que decir que luego no lo bauticé otra vez. Pero sí, se dan casos. También existen diferentes clases de bautismo. El bautismo de Juan el Bautista, encontramos en el Nuevo Testamento, que él comenzó su ministerio antes que el Señor Jesús. Su objetivo era de preparar el camino del Señor. Es decir, preparar al pueblo para que estuviese en condiciones de recibir a Jesucristo, el Mesías prometido. Y Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento y bautizaba en el río Jordán a aquellos que se mostraban arrepentidos. Los que producían, decía, fruto de arrepentimiento, en Lucas capítulo 3, versículo 3 y versículo 8. De ahí que es de esperar que el perdón de pecados que predicaba venía por el arrepentimiento. De alguna manera, al pueblo judío que entendía lo que Juan el Bautista estaba predicando, ese perdón era como un perdón temporal que se obtenía por sacrificios como de animales bajo la ley, según Hebreos capítulo 10. Todas las personas que eran bautizadas por Juan luego eran guiadas a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, faltaba algo ahí. Pero sí, el bautismo va después de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, habiéndose arrepentido de sus pecados. Por tanto, a creer en Cristo para la salvación, estas personas luego eran nuevamente bautizadas con el bautismo cristiano, lo que había sido bautizado por Juan el Bautista. Luego tenemos el bautismo que es el del Espíritu Santo. Después de su muerte y resurrección encontramos que Jesús les promete a sus discípulos que serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y este bautismo se cumplió unos días después en la fiesta de Pentecostés. Creo que conocemos prácticamente todos esta historia y este acontecimiento. En el momento en el cual comenzó la iglesia, en el capítulo de Hechos 2. El alcance de este hecho histórico cobija a todos los creyentes desde ese momento en adelante, según Pablo nos dice en Efesios capítulo 1. Por tanto, ahora todo creyente participa en el bautismo del Espíritu Santo al convertirse. Es decir, que al aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, tú entras a formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo en el mundo, y cuando aceptas a Cristo, estás recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Ahora, en tercer lugar, ¿con qué son limpiados nuestros pecados? Hay una falsa idea, existe una falsa idea de que el bautismo cristiano es un instrumento para perdón o lavamiento de nuestros pecados. Es un error, ¿no? Es un error. Porque el bautismo no te salva, el bautismo no te limpia los pecados, no te los perdona. El cristiano se bautiza porque ya ha sido perdonado. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Bajo la ley, Dios les exigía a los judíos la sangre de la víctima sacrificada con pecado. El sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año entraba en el lugar santísimo para hacer un sacrificio para perdón de los pecados del pueblo. Y la palabra de Dios es muy clara en este punto. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que nos limpia de nuestros pecados, y no el bautismo. Dice 1 Juan capítulo 1 que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Apocalipsis, Jesucristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por tanto, aunque hayamos visto y leído en el libro de los Hechos que en tiempos de los primeros discípulos y creyentes, ellos se bautizaban inmediatamente, el apóstol Pedro está exhortando a los oyentes a dar dos pasos que para ellos eran simultáneos: arrepentimiento sincero, como primera condición e indispensable, y dos, bautismo cristiano. Tomando estos dos pasos,
al mismo tiempo mostraría públicamente su identificación con Cristo como Salvador, según vemos en Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo se convirtió en el camino de Damasco, que tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, en Hechos capítulo 22 dice que cuando llegó a Damasco, Ananías le dijo a Saulo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. La conversión o cambio interior de Saulo ocurrió momentos después de caer al suelo a su viaje a Damasco, cuando tuvo ese encuentro personal con Jesús. Por lo tanto, cuando Ananías le visita unos días después, lo saluda y le dice: hermano Saulo. Qué expresión, ¿no? Hermano Saulo, muy interesante eso. ¿Por qué? Porque, bueno, Saulo era un perseguidor de la iglesia. Todo el mundo tenía miedo, aún después. Algunos no se fiaban. Será una estrategia, una trampa para hacerse como si fuera de los nuestros para luego encerrarnos en la cárcel. Pero era evidente que Saulo ya había querido y por lo tanto ya había pedido su perdón antes de ser bautizado. Al visitarle, Ananías lo anima a que se bautice, demostrando su arrepentimiento, su perdón y salvación, identificándose públicamente. No. También, en 1 Pedro capítulo 3 se menciona la salvación del diluvio de la cual gozaron Noé y su familia. Y la relación con el bautismo cristiano, lo menciona Pedro ahí. Pero notemos que aquí el diluvio simboliza el bautismo y el bautismo simboliza la salvación. Pero el apóstol Pedro nos deja muy claro que la ceremonia exterior del bautismo no nos quita las inmundicias de la carne, dice el apóstol, es decir, los pecados, pero sí demuestra el deseo que tiene el bautizado de andar bien delante de Dios en obediencia al mandato de Jesús, según hemos leído antes en el capítulo 6 de Romanos, versículo 4. Por lo tanto, es un proceso cada vez más hacia arriba en cuanto a poder ser un seguidor de Jesús. Prosiguiendo la meta, como Pablo. ¿Y hay errores con respecto al bautismo? Pues sí, hay personas que dicen: bueno, yo me quiero bautizar para estar más seguro de mi salvación. No. El bautismo no es una condición para ser salvo. Tampoco añade seguridad a nuestra salvación. Si uno tiene duda antes de ser bautizado, la tendrá después también. Nuestra salvación descansa de manera completa en la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Otros pueden decir: me quiero bautizar para recibir el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo se recibe en el momento de tu conversión, no cuando te bautizas. Porque es imposible que un verdadero cristiano no tenga el Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Me quiero bautizar para sentirme más cerca del Señor. Otro error, ¿no? El bautismo es un paso de obediencia a Jesús, a Cristo. No debemos atribuir al bautismo un poder que en la Biblia no se encuentra. Es verdad que el bautismo trae gozo, trae alegría, de verdad. Según encontramos en Hechos 8:39, ¿verdad? Iglesia, siempre hay gozo cuando decimos obedecer al Señor. Y sobre todo en un acto como el que vamos a hacer hoy. Como no hace muchos días hicieron Rebeca y David, que están ahí con sus hijos. Otros dicen: me quiero bautizar para no tener tantas tentaciones. Qué tontería, va a tener más tentaciones. Porque los más fieles a Jesús, el diablo más te querrá tentar. Y ser tentado no es pecado, el pecado cae en la tentación. Pero tenéis que saber una cosa: mayor es lo que está en nosotros que el que está en el mundo. Recordemos que Jesús fue tentado. Y Dios no nos ha prometido que si somos cristianos obedientes seremos menos tentados. No, no ha prometido eso.
pero sí promete darnos la salida. 1 Corintios 10. Y Pablo también recibió de parte del Señor unas palabras que a nosotros nos pueden hacer mucho bien. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No debemos tener miedo. Podemos confiar plenamente en Cristo Jesús cuando damos un paso en obediente. Y Dios es un Dios de sorpresas. Dios nos sorprende. ¿Cuántas veces? Muchas veces nos ha sorprendido, gratamente, cuando nosotros hemos necesitado su ayuda. Y para ir concluyendo, bautismo es obediencia a Cristo, en un acto de demostración pública ante el mundo de quienes somos y a quien pertenecemos. Si en esta mañana hay alguien, sea joven o mayor, que habiendo aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, quiere ahora obedecerle en el mandato del bautismo, pues ¿me pueden manifestar? ¿Me pueden manifestar levantando la mano? Yo me quiero bautizar, porque yo ya creo en Cristo y ya le acepté como Señor y Salvador. Y si ahora no lo quiere hacer, pues después puede hablar con la pastora o conmigo para poder empezar un discipulado para el bautismo. Que el Señor bendiga a la iglesia ahora y siempre. Amén.